5 pasos divinos para responder a un sueño revelado, antes de que el plan de Dios se cumpla. En el tercer año de Joacim, el rey de Judá, un joven hebreo llamado José, se encontraba en un oscuro calabozo en Egipto, rodeado de sombras que parecían devorar su esperanza. Era el hijo favorito de Jacob, y a pesar del brillo de su destino profético, se hallaba atrapado en las ataduras de la traición de sus hermanos. Después de ser vendido como esclavo, José se aferraba a la fe en un sueño del cielo. 11 estrellas que se inclinaban ante él, presagiando grandeza y un llamamiento divino que aún quedaba por revelarse. Sin embargo, la cruel realidad de su encarcelamiento lo hacía dudar si ese futuro alguna vez llegaría. La brisa cálida del desierto soplaba a través de las grietas en la prisión, trayendo consigo ecos lejanos de las grandiosas edificaciones de una civilización que ignoraba su sufrimiento. En medio de esas traiciones y pruebas, mientras barría el suelo de su celda, recordó otro sueño. En este segundo sueño, no solo sus hermanos, sino también su padre y madre se postraban ante él. En ese momento, reconoció que su llamado iba más allá de lo que podía ver. Dios lo había elegido para llevar a cabo un propósito mucho mayor, y esto encendió en él la chispa de la esperanza. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. En medio de su adversidad, José empezó a discernir los 5 pasos divinos que necesitaba seguir para cumplir su destino. El primer paso era el reconocimiento de su llamado, un contacto directo con el propósito de Dios que lo sostenía en la oscuridad del olvido. A medida que comprendía su identidad en el plano divino, su fe comenzó a cimentarse como una roca. La perseverancia, su segundo paso, lo llevó a resistir la seducción de la esposa de Potifar, quien no conocía los límites de la lealtad. Fiel a sus principios, José se encontró enfrentando la consecuencia de su rectitud: la cárcel. Pero en ese silencio abrumador, donde nadie parecía escucharlo, comenzó a interpretar sueños de otros prisioneros, sirviendo a Dios de maneras desconocidas para él. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El tiempo pasó, y José, quien había dado su visión de salvación a un copero, enfrentó un silencio que parecía eterno. Durante 2 años, se mantuvo en la cárcel, angustiado, preguntándose, ¿dónde está Dios? Sin embargo, él nunca dejó de creer que su tiempo llegaría. Finalmente, el faraón tuvo un sueño inquietante que ningún sabio podría interpretar. En ese crucial instante, el copero recordó a José, y su vida cambió de manera radical. José, al ser llamado ante el faraón, se preparó para revelar el plan de Dios. En su encuentro, se dio cuenta de que ese fue el momento de su destino. Con valentía y fe, alzó su voz y explicó el mensaje divino detrás del sueño del faraón. Esa misma fe, construida a través de las pruebas, lo llevaría no solo a cumplir su sueño, sino a salvar a una nación en el momento de su mayor necesidad. Así, mientras la historia de su vida tomaba un giro sorprendente, la expectativa del cumplimiento de cada paso divino dejaba a todos en un asombro santo, preguntándose cómo Dios transformaría su dolor en propósito. Con la mirada fija en el faraón, José sintió que el peso de todo Egipto descendía sobre sus hombros. Era un momento de temores y esperanzas. Sin embargo, con el Espíritu de Dios presente en su corazón, José declaró con valentía: «No está en mí, sino que Dios dará respuesta al faraón». Sus palabras, llenas de fe, resonaron en las paredes del palacio como un eco divino. El faraón, angustiado por el sueño que había tenido, no fue más que un instrumento en las manos del Altísimo. Había soñado con 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas, y con espigas llenas que perecían ante otras espigas marchitas. Al escuchar la interpretación que José ofreció sobre el tiempo de abundancia que sería seguido por un tiempo de hambre, el corazón del rey fue conmovido. ¿Quién, sino tú, se podría encargar de esto?,
exclamó el faraón, con sus ojos fijos en el joven hebreo. Tú, que tienes el Espíritu de Dios en ti. En ese instante, se cumplió la profecía que había sido sembrada en José desde su juventud. Este, que fue despreciado y traicionado, ahora ocupaba un lugar de honor, segunda persona después del faraón, encargado de la salvación del pueblo. Como un torrente de grano en una cosecha abundante, también sobrevino una abundancia de desafíos. José se dedicó fervientemente a planear y organizar los campos de Egipto, almacenando grano durante los 7 años de prosperidad que Dios había vaticinado. Su sabiduría era aclamada por todos, y sus manos, una vez encadenadas, ahora eran las que sostenían la esperanza de muchos. Pero en medio de esta resplandeciente providencia, el corazón de José nunca olvidó su hogar. La imagen de su padre Jacob y sus hermanos, los que lo habían vendido, yacía latente en su espíritu. Cada día, mientras llenaban los hilos de Egipto, un nuevo peso se sumaba a su angustia, y su alma clamaba: ¿cuándo se cumplirá el momento de la reconciliación? Pasaron los años, y llegó el tiempo de la hambruna, tal como lo había predicho. Familias en todo el mundo vinieron a Egipto en busca de alimento, y entre ellos, José vio a esos 10 hombres que habían contribuido a su destino de sufrimiento. El reencuentro estaba cercano, y con cada paso que daba por las tierras del granero, su corazón latía al ritmo de antiguos recuerdos de traición y dolor. Aunque lleno de poder y sabiduría, José enfrentaba un dilema profundo: ¿perdonar o repudiar? La lucha interna agudizaba su conciencia, como un fuego ardiente, mientras los que una vez lo abandonaron ahora acudían a él, vulnerables y hambrientos. Su alma se encontraba en un cruce divino de perdón y justicia, y la sombra de su antiguo rencor dibujaba la complejidad de su propósito. Mientras tanto, en el plano del cielo, Dios observaba con amor eterno. Cada acción de José y cada decisión, desde la traición hasta la gloria, eran partes de un rompecabezas que se armaba para la redención no solo de su familia, sino de toda una nación. Así, mientras el destino se tejía de maneras insondables, la pregunta quedó latente en el aire: ¿cómo resolvería Dios este dilema de amor y justicia? El corazón de José aún ardía con el misterioso propósito divino, y algunos sabían que el momento del desvelamiento se aproximaba. La historia no había hecho más que comenzar a revelarse, y el camino hacia la restauración y el cumplimiento de la promesa de Dios estaba por liberarse en un acto de misericordia sin igual. En medio de la creciente oscuridad de la hambruna, José permanecía en el palacio, su mente luchando con la tormenta emocional que se desataba en su interior. Los días se alargaban, y las noches se llenaban de recuerdos. Aunque había sido exaltado por el faraón, la gloria que había alcanzado parecía desvanecerse ante la carga de un perdón aún no concedido. Dios, ¿por qué has traído a mis hermanos ante mí? ¿Qué propósito tienes en todo esto? Repetía en su mente, anhelando entender el plan divino que se estaba desplegando ante él. La llegada de sus hermanos fue la señal que había temido y esperado. Tenía el poder de ejecutar justicia, pero su corazón clamaba por la verdad del amor. Al contemplar sus rostros llenos de temor y vulnerabilidad, José recordó sus días de animosidad y dolor. ¿No son estos los hombres que me vendieron por piezas de plata? ¿Los que olvidaron mi nombre en el polvo de la traición? Se preguntó al ver a Rubén, Simeón y los otros. José filtró por sus venas la sabiduría divinamente inspirada. Prometió mantener su identidad secreta mientras sondeaba sus corazones. Sin embargo, su voz aún se alzaba con autoridad, reflejando la grandeza de su nueva posición. Ustedes son espías, les declaró, que han venido a ver la debilidad de la tierra. Las palabras salieron de su boca como dagas, atravesando la conciencia de los hombres, y de repente se hicieron eco en sus corazones. Rubén, con la voz sollozante, replicó: No somos espías, somos 10 hermanos, hijos de un mismo padre. Hemos venido a buscar alimento porque el hambre abrasa nuestra tierra. Ante estas palabras, José se sintió empujado por una ola de emociones. Los recuerdos de sus noches en la cisterna y la pregunta que lo había perseguido toda su vida resurgieron. ¿Está mi padre aún vivo? Un nuevo plan empezó a formarse en su mente. José decidió que no podía dejar de lado el perdón sin confrontar la profundidad de su dolor. En esto conoceré que no son espías. Les daré una prueba. Regresen a su tierra, pero deben traer al hermano menor. Así, instantáneamente, su corazón se estremeció.
Aquel niño, su único hermano de madre, Benjamín, era el hilo que podría coser las heridas de su vida. Con la promesa de alimento, José les dio a sus hermanos provisiones y los despidió con un entresijo de emociones inolvidables. Regresen, pero vuelvan con su hermano para que yo sepa que son hombres de verdad y no espías, les dijo, y su voz parecía retumbar con un eco del pasado y la esperanza de un futuro. Al cerrar la puerta detrás de ellos, el eco de sus palabras también resonó en el corazón de José, quien oró en secreto. Señor, si este es tu plan, otórgame la fortaleza para cumplirlo. Mientras los hermanos caminaban de regreso a su hogar, un sentimiento de carga comenzó a inundar sus corazones. Comenzaron a recordar su traición, y una sombra de culpa se lanzó sobre ellos. Ciertamente somos culpables por lo que hicimos a nuestro hermano, murmuraron, y sus palabras fueron como latigazos, portadores de arrepentimiento. Dios, en su soberanía, estaba gestionando los corazones de los hombres y preparando un camino de restauración. Así, en medio de la angustia, la tristeza y la esperanza, José sabía que el tiempo de Dios estaba por revelarse. La pregunta aún resonaba. ¿Cómo se cumpliría el propósito divino en medio de tales circunstancias? Los hombres regresaron a su hogar, pero en el corazón de José, la espera se sentía tan pesada como un yugo. La historia de su vida, marcada por lágrimas y traiciones, estaba en vías de una sorprendente revelación. ¿Podría ser que Dios estaba preparando algo aún más grandioso para su pueblo, más allá del dolor y el perdón? El cielo se sobrecogía, y el poder del Creador se movía en lo oculto, preparando un terreno fértil para la redención. Así, mientras nuevos caminos se abrían y la promesa de reconciliación comenzaba a dibujarse en el horizonte, un nuevo misterio surgía. ¿Estaría realmente dispuesto José a adoptar el camino del amor por encima del rencor, y permitir que la voluntad de Dios se desplegase en su vida y en la de su familia? Era solo el comienzo de un plan divino que prometía transformar no solo a José, sino a toda una nación. La jornada de los hermanos fue larga y llena de susurros de temor y arrepentimiento. Mientras caminaban de regreso a su hogar, los recuerdos del pasado pesaban sobre sus corazones como una carga insoportable. A medida que cruzaban caminos polvorientos, su culpabilidad reverberaba en sus murmullos. ¿Por qué no escuchamos a nuestro hermano? ¿Por qué lo vendimos? Se cuestionaban entre sí con voces de dolor. Al llegar a casa, el anciano Jacob, su padre, esperaba ansioso noticias sobre su viaje. ¿Está vivo el gobernante de Egipto? ¿Nos dará alimento?, preguntó con una mirada llena de esperanza y temor. Rubén, apesadumbrado, respondió. El hombre nos exigió que volviéramos con nuestro hermano menor, Benjamín, para que él crea en nuestra verdad. Las palabras resonaron con un estruendo en el corazón de Jacob. ¿Por qué han causado esto, trayendo tales palabras de angustia sobre mí?, exclamó, sintiéndose despojado de su tranquilidad. La preocupación de Jacob no hizo más que intensificarse, cuando los hombres abrieron sus sacos de grano, y descubrieron, con horror, que el dinero que habían llevado para pagar lo hallaron en sus sacos. Seguramente es un señuelo para hacer que se nos acuse, temía Judá, mientras sus manos temblorosas sostenían el bulto de moneda. La realidad del peligro que enfrentaban se cernía sobre ellos como una tormenta que se formaba en el horizonte. Mientras tanto, en el palacio de José, el gobernador seguía sumido en la lucha interna entre el amor y el rencor. Las noches eran largas y las visiones de su infancia lo visitaban en sueños. A menudo, se encontraba de pie, mirando la luna, preguntándose si sus padres y su hermano estaban bien. La decisión de haber exigido la vuelta de Benjamín empezaba a pesar en su alma. ¿Qué si el temor de mi padre se convierte en un obstáculo? ¿Qué si no volverán?, murmuraba entre las sombras de su corazón. Dios, en su profundo conocimiento y maestría, comenzaba a desatar su plan divino. A través del arrepentimiento que florecía en los corazones de sus hermanos, y el anhelo de reconciliación que ardía en el de José, él tejía los hilos del destino. Siendo conductor del tiempo y la historia, cada llanto y susurro no caía en vano. Se había decretado que el hambre no solo apretaría las tierras de Canaán, sino que también uniría a una familia desgarrada por la traición. La prueba de traer a Benjamín al Egipto no era solo un examen de verdad, sino un medio divino para un nuevo comienzo.
En el oculto consejo de los cielos, un manto de espera se tejía, donde el arrepentimiento traería consigo la esperanza. Tras varias interacciones cargadas de tensión, Jacob al fin dio permiso para que Benjamín acompañara a sus hermanos. Los hombres se prepararon para el viaje, mientras el aire se llenaba de incertidumbres y el corazón de José palpitaba con expectativa. ¿Serán ellos lo que parece que son? ¿Podrán demostrar que el cambio ha comenzado en sus almas? Reflexionaba, sintonizándose con las frecuencias del cielo que resonaban en su espíritu. Cuando finalmente llegaron al palacio de José nuevamente, la atmósfera era palpable. Se ha acercado la hora de la verdad, pensó José. Su corazón latía en anticipación. A medida que miraba a Benjamín, el hermano que tanto había anhelado, se dio cuenta de que la respuesta a la pregunta de Dios era más compleja que cualquier fórmula humana. Esto era un misterio que superaba incluso su entendimiento. Mientras el banquete se preparaba, un nuevo dilema se asomaba en la mente de José. ¿Debo revelar mi identidad ahora? ¿O seguiré aguardando? Se preguntó en un momento de introspección. La voz del Altísimo le advertía sobre la profundidad de la revelación que estaba a punto de desatar. Un momento que cambiaría el rumbo de su familia y de una nación. El tiempo se acercaba. Y el plan soberano de Dios estaba a punto de desnudar su hermosura ante todos aquellos involucrados. ¿Acaso José estaba preparado para enfrentar lo que su ADN familiar implicaba? Así, un hilo divino comenzaba a tejer su obra en las vidas de cada uno, mientras el propósito de redención brillaba a través de la oscura trama de la traición. La escena final se estaba preparando, y un nuevo misterio emergía. ¿Se manifestará la gracia de Dios en el acto más sorprendente que cambiará para siempre la historia de su pueblo? Mientras la noche caía sobre Egipto, un ambiente de expectación impregnaba el salón donde los hermanos se habían reunido con José. El aroma de los platos exóticos llenaba el aire, pero el sabor del temor persistía en sus labios, pues sus corazones estaban inquietos. Miradas furtivas y gestos nerviosos eran evidencia de la tensión que brotaba de la difícil prueba que enfrentaban. José, vestido con sus ropas de gobernador, observaba a los hombres a través de una cortina de emoción contenida. La anticipación crecía en su interior como un fuego dispuesto a encender el inminente desenlace. Su hermano menor, Benjamín, parecía ser el centro de atención y al mismo tiempo una clave para toda la redención. ¿Qué digo? ¿Debería revelar mi identidad ya?, pensó José, el peso de la historia que compartían pesando en sus hombros. Mientras tanto, Jacob en Canaán también era zarandeado por tormentas de emoción. En su corazón, la angustia por sus hijos y la levedad del alma por Benjamín se entrelazaban. Dios, ¿dónde estás en medio de este dolor?, suplicaba en su intimidad, buscando consuelo ante el vacío de la incertidumbre. No sabía que su clamor también ascendía entre los cielos, siendo parte del plan divino que se desarrollaba sin que él lo percibiera. Regresando a Egipto, las palabras de José rompieron el silencio. Benditos sean ustedes que han llegado a mi casa, dejen que yo les muestre favor. Pero antes, un examen les espera. ¿Son realmente los hombres que afirman ser? En ese momento, los corazones se paralizaron. La revelación de sus pecados, la traición que los había separado durante tantos años, temía que los condujera nuevamente a un destino oscuro. De repente, José ordenó que se sirviera el vino, y un banquete fue preparado en honor a sus hermanos. Cada plato servido era un eco de los lazos familiares que tanto habían anhelado. Fue un tiempo de reclamos silenciosos. ¿Qué tiene tu corazón para con nosotros?, preguntaba una mirada. Era el giro de los eventos revelando el hilo divino que unía sus destinos. Mientras los hermanos degustaban la comida, un silencio tenso se dijo a sí mismo que sus almas necesitaban sanar. Benjamín se encontraba en el epicentro del amor que anhelaba volver a ser compartido. Así, cada mirada hacia él se convertía en una súplica silenciosa a Dios. «Muéstranos tu gracia». Una pregunta empezó a brotar en el corazón de José. ¿Verán mis hermanos el cambio en sus vidas, o será solo un engaño? El Altísimo, que conoce los corazones de los hombres, sabía que la ansia de redención palpitaba fuertes, como un eco en sus almas. Entonces, José se disponía a hacer la oración de acción de gracias antes de la comida, llevando a cabo un acto que requería valor y una gran fe. En su interior, el propósito se filtraba entre las palabras:
Dios es quien ha permitido que nos reunamos. Así que esta mesa sea testigo de un nuevo comienzo. Cuando la cena concluyó, la tensión de la noche comenzó a desvanecerse, pero un susurro quedó en el aire. ¿Qué sucede si les revelo quién soy? ¿Serán ellos capaces de perdonar y reconciliarse con su historia? José, atando cada parte de su vida a Dios, levantó la mirada ante sus hermanos. Una prueba más es necesaria. Y así, la puerta estaba a punto de abrirse, pero el guardián de sus corazones quisiera asegurarse. La balanza de la justicia debe ser equilibrada, resonaba en sus pensamientos. Justo en ese momento, la gracia de Dios se preparaba para manifestarse. Estaba por descorrerse el velo de la revelación. ¿Qué se necesita para sanar una familia fracturada? La historia tomó un giro inesperado, como cuando el viento cambia de dirección. El plan soberano de Dios estaba aguardando en la penumbra, listo para cambiar las vidas de todos para siempre. Mientras las llamas de las antorchas danzaban en las paredes del banquete, el corazón de José latía con una mezcla de anticipación y temor. Fue entonces cuando alzó la voz y dirigió su mirada hacia Benjamín, sostenido aún en el dulce destino de la esperanza. Hermanos, debo hablar con ustedes acerca de su vínculo con esta familia y de los lazos que los unen más allá de las circunstancias. Los rostros de los hermanos se volvían inquietos al escuchar la súbita seriedad en sus palabras. Llevamos en nuestra sangre un legado que ha sido puesto a prueba, pero no es solo la carne la que nos une, sino la voluntad de aquel que gobierna sobre todo. Cada hermano se miraba entre sí, y el temor de la transgresión pasada dibujaba sombras en sus ojos. José había observado cuidadosamente. En su corazón había un profundo deseo de sanación, pero también sabía que la verdad tenía que salir a la luz. Así, continuó con un tono que revelaba autoridad y amor. ¿Qué vendió su corazón por aquellos cobres? ¿Acaso no son hermanos de sangre? Dios ha traído este momento para que la redención sea posible. De repente, un viento tenue sopló entre ellos. Las palabras de José resonaban como un eco en sus mentes, pero también como una advertencia. Había un abismo de dolor acumulado, y la luz debía entrar para disipar las sombras. Se produjo un silencio pesado, y comenzaron a inquirirse a sí mismos. ¿Había en ellos el deseo de reconciliación? Un murmullo se levantó, y Judá, el mayor de ellos, rompió el silencio con un grito. José, hermano mío, en nosotros la culpa brota con el rocío de cada mañana. No nos hieras más. Sus palabras, cargadas de acusaciones y arrepentimiento, parecían brotar desde las profundidades de su ser. El corazón de José se quebrantó al oír las dolidas confesiones de sus hermanos. ¿Acaso el dolor que han cargado puede ser sanado? ¿Puede esta herida ser restaurada? El Dios que trae estos días os ha puesto aquí por algo más grande, susurró José con voz temblorosa, mientras cada lágrima caía a la mesa, alimentando la tierra seca de sus corazones. La cena se había transformado en una instancia de exposición, y el clima se cargaba de un aire sagrado. En un acto de valentía, José se dirigió a su padre Jacob, quien estaba lejos, anclado en su dolor en Canaán. ¿No le dirán que he encontrado a su hijo? ¿No verán que soy el que fue enviado para restaurar la nación? De repente, hubo un temblor en la atmósfera. El Altísimo estaba en medio de ellos. La revelación se acercaba. Dios utilizó mi sufrimiento para preservar vuestros linajes. Por eso, deben darse cuenta de que todo lo sucedido fue parte del plan divino, aunque dolido. Y cuando José se disponía a confesar su identidad, un silencio cargado de expectación envolvió el lugar. Las palabras contenidas pulsaban en su interior. Sin embargo, el instante estaba a punto de ser interrumpido, pues el tiempo de la verdad aún no había llegado. Este suceso era más que un simple regreso. Era un hilo divino que tejía la historia de un pueblo que debía atravesar pruebas antes de entrar a su plenitud. La confrontación con el pasado había comenzado, y la verdad del amor de Dios se desbordaba, aunque aún en forma de enigma. ¿Serán capaces de enfrentar la realidad de sus acciones? ¿O se reunirán en el perdón que solo yo puedo ofrecer? Esa pregunta planeaba en el aire como un destello de luz que proyectaba el futuro. Así, mientras el banquete se convertía en un confesionario y un altar, cada hermano se veía obligado a buscar en su corazón la respuesta a la profunda indagación divina que se alzaba ante ellos.
¿Están listos para permitir que la gracia los transforme, incluso cuando el camino parece borroso? El plan soberano de Dios estaba a punto de desplegarse, y la redención comenzaría a desatarse en el corazón de Egipto. Las miradas nerviosas de los hermanos se entrelazaban como hilos de una tela desgastada. La tensión en el aire era palpable, y su respiración se tornó en murmullo. La revelación pendía de los labios de José, y cada revolución de su corazón parecía resonar con las notas de una melodía celestial. El banquete, concebido inicialmente como un festín, había cambiado en un santuario donde el arrepentimiento y la esperanza danzaban en un sinfín de emociones. ¿No ven?, exclamó José, su voz temblando con el poder emocional de su verdad. Lo que hicisteis es carga de muerte, pero el propósito del Altísimo es vida. Soy yo, José, vuestro hermano, a quien vendisteis, y ahora estoy aquí para ofreceros no juicio, sino un nuevo comienzo. Las palabras penetraron como flechas divinas, ya que un silencio sepulcral precedió a la explosión de asombro y dolor que retumbó entre los hermanos. La angustia del pasado se multiplicó ante sus ojos, y cada cara revelaba la confusión y la culpa acumulada a lo largo de los años. No fue solo la revelación de José, fue la revelación de Dios en sus vidas, mostrando que el tiempo de la redención había llegado. Judá se quedó paralizado, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras confrontaba el abismo de sus acciones pasadas. Perdónanos, hermano. Nuestro temor y egoísmo nos llevaron a la oscuridad, y no supimos salvaguardar tu destino. No entendíamos el plan de Dios. José sintió que la compasión del Señor lo inundaba al escuchar aquella declaración. El propósito de Dios es más profundo que nuestros fracasos. A través de lo que sucedió, el mundo se preservará. Vuestras vidas aún tienen un papel vital en la historia del pueblo. Mientras sus corazones se abrían como flores al sol después de la tormenta, el ambiente comenzó a cambiar. Una luz suave descendió del cielo, envolviéndolos en una presencia que traía calma y paz. Era como si el mismo aliento de Dios estuviese sobre ellos. José, sintiendo lo sagrado de ese momento, levantó una mano y se dirigió al cielo. Oh, tú que conoces lo más íntimo de nuestros corazones, ven a nuestro auxilio, y revela tu verdad. Un susurro parecía fluir a través del aire. El camino hacia la redención comienza con el reconocimiento de vuestro dolor y la fe en el perdón que se ofrece. Este es el tiempo de restauración. José observó a sus hermanos, ahora con rostros enrojecidos por el arrepentimiento, pero también llenos de una nueva determinación. Hoy se rompen las cadenas que nos ataban. Dios usa incluso lo que parece destrucción para tejer un propósito divino. No dejemos que el miedo al pasado nos impida abrazar el futuro que Dios tiene preparado. Las manos de cada hermano se entrelazaron mientras se formaba un círculo de unidad frente a la mesa. Se sintieron como parte de un evento cósmico, inspirado desde la eternidad. Finalmente, un profundo resplandor llenó sus corazones con nueva vida. Sabían que el futuro que Dios había diseñado para ellos no solo era la restauración de sus vidas, sino un camino hacia la salvación de su pueblo. ¿Están listos para dar el paso hacia la grandeza a la que Dios los ha llamado?, preguntó José, su voz resonando con autoridad y amor. El coro de sí de sus hermanos lo aplastó bajo una avalancha de esperanza. Así, la luz del nuevo día trajo consigo la posibilidad de la redención. Un amor divino que nunca deja de buscar. Entonces José miró hacia el horizonte, donde la tierra prometida esperaba. La conexión sangrienta de su linaje se volvería la fuente de un pueblo que no solo sobreviviría, sino que prosperaría. Alzando los ojos, comprendió que este fue solo el comienzo. Mis hermanos, el plan de Dios se revelará en su plenitud cuando menos lo esperemos, y la historia de nuestro linaje será un testimonio de fe y perdón a las generaciones venideras. En ese mismo instante, una hoja de papel llenó su mente, y José sintió un nuevo latido en su corazón. ¿Qué nuevas pruebas nos esperan? ¿Qué más revelará el Altísimo en este viaje? Estas preguntas ardían en las sombras, creando un inminente misterio que aguardaba ser desvelado en el tiempo de Dios. 900. Un frío estremecedor recorrió el aire mientras los hermanos, ahora unidos en un mismo propósito, comenzaron a reflexionar sobre las palabras de José. Era un instante cargado de la presencia divina, tan tangible que parecía haberse detenido el tiempo.
En el corazón de cada uno de ellos, una chispa de esperanza comenzó a florecer, enfrentando las cicatrices del pasado con la promesa de un futuro iluminado por la gracia. Mas, ¿cómo podemos avanzar hacia lo que Dios ha trazado?, preguntó Rubén, su voz envuelta en la mezcla de miedo y anhelo. Hemos cargado con el peso de nuestro pecado tanto tiempo, y ahora nos encontramos en un lugar de elección. José, sintiendo la urgencia de guiar a sus hermanos, recordó en su mente la experiencia fortalecido por Dios en Egipto. Lo primero que debemos hacer es aceptar nuestra verdad, como lo mencioné antes. El reconocimiento de nuestras acciones y de su peso es el cimiento de nuestra restauración. No temáis hablar abiertamente de lo que sucedió. Judá, habiendo experimentado una transformación, asintió con firmeza. Es hora de que confesemos lo que hemos hecho. Reconocer nuestra culpa es el primer paso hacia la redención y a recibir el perdón de nuestro hermano y de Dios. Las sombras de sus acciones pasadas comenzaban a disiparse en el fulgor de la luz divina, mientras cada uno de ellos se preparaba para hablar sobre la carga que llevaban. Sus corazones, una vez endurecidos, empezaban a abrirse como flores al amanecer. Al unísono, comenzaron a compartir sus temores y arrepentimientos, cada confesión resonando en los corazones de los otros, como un eco de redención. José, con lágrimas en los ojos al escuchar a su hermano, dijo: el segundo paso es abrazar la promesa del perdón. Así como yo he escogido perdonarles, también ustedes deben perdonarse a sí mismos. Dios no deja que nuestros errores definan quiénes somos. En Él, somos hechos nuevos. Las palabras de su hermano parecían calar hondo. Cada confesión, cada oración de arrepentimiento, servía de puente hacia una nueva vida, dejando atrás la pena y abriendo en cambio el camino hacia la esperanza. ¿Y qué seguirá luego?, preguntó Simeón, el peso de la incertidumbre aún evidente en su expresión. Debemos actuar con valentía, continuó José con la firmeza que solo la fe puede proporcionar. El tercer paso es avanzar en unidad. Como familia, nuestros lazos son profundos, y es en colectividad donde encontramos fuerza para cruzar los desafíos. No lo hagamos solos. Juntos, reflejamos la luz de Dios. La emoción en el aire era densa, como la inminencia de una tormenta. Los hermanos se sintieron con fuerza renovada, dispuestos a enfrentarse a lo que el futuro les deparase. Y para lograrlo, el cuarto paso es la unidad en oración, dijo José. Unámonos ante el Señor, buscando su guía y sabiduría en cada decisión a tomar. Clamemos a Él como lo hicieron nuestros antepasados, recordando que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Justo cuando el grupo se inclinaba en oración, una presencia aún más fuerte llenó el lugar y un escalofrío recorrió sus espinas. Como un viento suave, la certeza de que el Altísimo estaba con ellos llenó sus corazones, y un gracia sobrenatural se posó sobre cada uno de ellos. Finalmente, concluyó José, el último paso es tener fe en el proceso. La obra de Dios no es instantánea, es a través de las pruebas y tribulaciones que Él va moldeando nuestras vidas. No debe desanimarnos el tiempo que pueda pasar, porque el Dios soberano irá revelándose en cada paso que demos. El eco de cada principio resonaba entre ellos, uniendo sus corazones en un único latido de fe. Una vez más, miraron al horizonte, llenos de esperanza, sabiendo que no solo eran parte de un plan de redención, sino que el propósito de Dios se entrelazaba con sus pasos. Entonces, mientras el viento susurraba suavemente entre las columnas del banquete, una voz profunda resonó en sus corazones, dejándolos en espera de lo que vendría. He aquí que yo os revelaré mi propósito en los días por venir, y lo que parece incierto se aclarará en el tiempo determinado. Prepárense, pues Dios moverá montañas para cumplir sus promesas. Mientras las palabras de José aún resonaban en el aire, sus corazones seguían palpitando con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada hermano, ahora transformado por la revelación y el perdón, se sintió envuelto en la mística certeza de que un cambio inminente se avecinaba. Era un tiempo de preparación, un tiempo de espera que podía resultar inquietante. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Natán, su voz tensa mientras buscaba en los ojos de sus hermanos la respuesta a su propia inquietud. La atmósfera estaba cargada, como el cielo antes de una tormenta, y sus almas pesaban con la anticipación de lo venidero. José miró a cada uno de ellos, sintiendo el gran propósito que Dios tenía para su familia.
Estamos ante una oportunidad como ninguna otra. El primer paso posterior a nuestra unión es buscar la dirección del Altísimo a través del ayuno. Debemos, como una familia, consagrarnos y pedirle sabiduría. La voz de Dios guía a sus hijos, y en este tiempo debemos escuchar con atención. Las cabezas se inclinaron en un asentimiento colectivo, reconociendo la necesidad de un enfoque espiritual auténtico. Cada uno, al meditar, comenzó a recordar momentos en que Dios había intervenido en sus vidas, llenos de promesas y de esperanza. Se comprometieron a clamar a Él, tocando las puertas del cielo con corazones sinceros y humildes. Y después de la oración y el ayuno, debemos actuar, continuó José. Pero nuestra acción no debe ser precipitada. Dios nos ha mostrado que los tiempos son importantes. Mira hacia Adonai, y mantén tu corazón abierto a las señales que Él nos dará. La obediencia es clave para avanzar en lo que Él planea. Simeón, sus labios temblando, levantó la mirada. Pero, ¿y si esas señales no llegan como esperamos? ¿Y si el camino se torna oscuro y confuso? José sonrió con ternura. Así como nos dijo el salmista en Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No todo se revelará de inmediato, pero confiemos en la luz que Él nos dé. Cada paso estará guiado por su palabra. La conversación se transformó en un anhelo fervoroso por aprender y discernir. Los hermanos comenzaron a compartir sus sueños y visiones, lo que Dios había hablado a sus corazones en sus noches más oscuras. Una atmósfera de comunión espiritual comenzó a formarse, uno de los lazos que fortalecen la unidad en Cristo. Entonces Rubén se levantó de su asiento, su voz resonando con fervor. Nos encontramos en un tiempo de pruebas, pero también de oportunidades. Recuerda los sueños de nuestro hermano. Debemos partir hacia Egipto, donde la tierra se muestra rica, y proseguir en paz. No solo buscaremos nuestra redención, sino que también seremos el canal a través del cual la salvación y el sustento fluirán. A medida que sus palabras penetraban en el corazón de cada uno, la certeza del papel que jugarían en el plan divino comenzó a sostenerse como un rayo de luz. Cada uno de ellos soñaba con el futuro de su familia, un futuro que podría incluir no solo su propia restauración, sino también la de toda la nación de Israel. El aire vibraba con la vibrante promesa de lo que estaba por venir. Y en ese preciso instante, la voz del Señor resonó nuevamente en lo profundo de sus almas, recordándoles la magnitud de su propósito. No olviden que lo que el enemigo planea para mal, yo lo convierto en bien. Lo que aparenta ser una dificultad será la gran oportunidad, y por medio de ustedes, yo salvaré a muchas almas. Los ecos de esas palabras quedaron vibrando en el aire, impregnando sus corazones con una valentía sobrenatural. Estaban dispuestos a dar el siguiente paso, poniendo su confianza en el Dios que traza planes buenos y perfectos. Así, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, la promesa de Dios se hacía tangible entre ellos, dejando en sus corazones la seguridad de que la historia de su redención estaba apenas comenzando. Sin embargo, en su espera, otro mensaje se instaló en lo oculto de sus corazones. La verdadera revelación de lo que Dios está haciendo no se ha mostrado aún. Mirad, porque la gloria de Dios será manifestada en el tiempo señalado. En un rincón del vasto palacio, donde sombras danzaban en las paredes como ecos del pasado, José sentía que el tiempo se estiraba en un hilo invisible entre él y sus hermanos. La atmósfera estaba cargada de un expectante silencio, mientras los corazones de todos latían al unísono, en un mezcla de temor y esperanza. Las palabras de Dios, tan profundas como el mar, resonaban en su espíritu. Ahora es el momento de la revelación, se decía a sí mismo, como si el propio cielo lo animara a este acta gloriosa. Mientras el banquete avanzaba hacia su colofón, José presenció el reflejo de sus hermanos. Los culpables que lo habían vendido, pero también los hombres que parecían haber sido transformados por el arrepentimiento. Ellos no son los mismos, pensó, sintiendo la unción de Dios a su alrededor, como si cada respiración cargara un propósito divino. Mis amados hermanos, comenzó a hablar, su voz firme, pero llena de un amor que brotaba de lo más hondo de su ser. Aquí estoy ante ustedes, el hermano que vendieron, José. Sin embargo, no estoy aquí para recordarles el dolor del pasado, sino para entender el glorioso propósito que Dios ha entretejido en nuestra historia.
Los rostros de sus hermanos castigados se contorsionaron en confusión y temor. Los ecos de su culpa resonando como un tambor distante. Un silencio profundo se apoderó del lugar. El momento había llegado, un clímax divino que marcaría el rumbo de toda su familia. José vio las lágrimas que comenzaban a acumularse en los ojos de Rubén y Judá. No temáis, porque lo que hicieron para mal, Dios lo ha convertido en bien, continuó él, sintiendo el peso y la libertad entrelazados. Llorando, Judá encontró las palabras que necesitaba pronunciar. Hermano mío, nunca imaginamos el tiempo oscuro que traería vuestra partida. La vergüenza por nuestro acto terrible lleva años con nosotros. Me pesa el alma al recordar que perecimos por ambición y egoísmo, pero tú nos has mostrado el camino del perdón. Y es en ese perdón que encontraremos la redención, replicó José, su voz resonando como una sinfonía de esperanza. No olvidemos que lo que Dios ha comenzado, también lo perfeccionará. La vida que ha traído dolor también ha sido el camino hacia nuestra supervivencia. Será a través de nuestra unidad que floreceremos. Mientras la revelación del árbol familiar comenzaba a brotar con fuerzas renovadas, la habitación se llenó de un aire de alabanza y gratitud. Las cláusulas de la historia estaban enrolladas en la promesa de un futuro brillante. Hoy, dijo José, les pido que vengan a Egipto, donde hay abundancia. Pediré que mi Padre se una a nosotros para que juntos cumplamos el plan de Dios. La promesa de nuestra familia no puede permanecer separada. Es ahí donde la mano del Altísimo nos cubrirá. Los hermanos, sintiendo el profundo ardor del amor de su hermano y la guía de Dios, se miraron entre sí, los ojos llenos de resolución. Nuestro camino de redención comienza hoy, con cada paso hacia la restauración, dijo Rubén con una firmeza que resonó como un juramento. Y no solo seremos restaurados, sino que seremos parte de un propósito que abarca generaciones, añadió Simeón, con la voz llena de fervor. En la distancia, el cielo se oscurecía, presagiando la llegada de una tormenta. Sin embargo, dentro del palacio, la cosecha del Espíritu Santo se sembraba a través de cada corazón. Este grupo, que alguna vez había sido marcado por la culpa, ahora se unía para restaurar su legado y nutrir sus vidas con nuevos comienzos. Mientras el fuego brillaba en la sala, José sintió que las sombras del pasado se desvanecían, abriendo espacio para algo nuevo. En su corazón anidaba la certeza de que salir hacia el futuro que Dios guardaba no sería fácil, así como buen labrador no escatima esfuerzo en la preparación del campo. Pero aún en medio de la incertidumbre y la tempestad que acechaba, un susurro seguía resonando en su interior. El propósito divino aún no ha terminado de revelarse. La brisa en el palacio parecía llevar consigo los ecos de una promesa más grande, mientras las banderas de un nuevo viaje se levantaban en el aire. Pronto, no solo abrazarían la imagen de un hermano perdido, sino que en el camino hacia la restauración, la historia divina seguiría desplegándose en medio de sus vidas. Y así, mientras las puertas se abrían hacia un futuro desconocido, la pregunta resonaba en sus corazones. ¿Cómo transformará Dios el dolor en un testimonio que dará esperanza a muchos? Justo cuando la expectación llegaba a su cúspide, como un amanecer brillante que promete un nuevo día, la respuesta a esta inquietud permanecía en el aire. La unión entre ellos marcaría el inicio de un plan mayor que el propio conjunto de sus heridas y alegrías. El cielo no permanecía mudo. El tiempo de cumplimiento se acercaba, trayendo consigo una revelación que cambiaría sus historias para siempre.